Bueno, Lucas, ¿cómo está el ambiente en el Congreso antes de presentar a nuestro siguiente invitado con el tema del proceso de paz? El ambiente está muy pesado, Julio, muy pesado. No nos imaginábamos que estuviera así pesado. No, está particularmente pesado por este tema de la decisión del presidente Santos de refrendar los acuerdos en La Habana. Crece el antagonismo entre los partidos de la Unidad por la Paz y el Centro Democrático, y por eso tenemos en la línea al presidente de esta corporación del Congreso de la República, Mauricio Liscano, para que nos cuente un poco cómo va a ser este proceso de refrendación de los nuevos acuerdos con las FARC en el Congreso de la República. Pero él tiene otras razones para estar contento, ¿no? Ah, por supuesto. Por supuesto. Pero, senador Liscano, cuéntenos un poco cómo va a ser este proceso de refrendación en el Congreso de la República, a través de qué mecanismo se hará. Buenos días, Julio. Un saludo afectuoso para usted, para Lucas, para todos. Como es bien sabido, pues el día de mañana, jueves, se va a firmar el acuerdo final y definitivo. Inmediatamente ese acuerdo se haga en las horas de la tarde, va a ser presentado al Congreso. Nosotros tenemos citado el Congreso para las 2 de la tarde. Allí se presentará una proposición por los líderes de los partidos que apoyaron la paz, citando a un debate de control político, que específicamente en la ley es un debate sobre aprobación o improbación de políticas públicas, así lo trae la ley quinta y así lo determina, en este caso la política pública de la paz. Ese debate pues va a ser el día martes, iniciamos a las 10 de la mañana, donde podrán participar no solo todos los senadores, sino también los líderes del sí y del no. Vamos a invitar a Marta Lucía, al exprocurador Ordóñez, a Ervin Hoyos, bueno, a todos los líderes del no, también líderes cívicos del sí. Podrá tomarse el martes o el miércoles, cuando este debate se agote, pues votaremos una proposición en la cual decidimos si estamos de acuerdo o no con esa política pública, es decir, con la refrendación de los acuerdos de paz. Mire, doctor Liscano, esta pregunta se la quiero hacer con mucho respeto, y es porque es lo que opinan otros sectores frente a su participación como presidente del Congreso en torno a todo el proceso de paz. Usted, cuando se le vio en el Reino Unido en la visita oficial que hizo el presidente Juan Manuel Santos a la reina Isabel, hay muchos que dijeron, ya está Liscano y lo están llevando a Londres precisamente para que después le haga el favor al presidente en el Congreso de la República de refrendar el nuevo texto, porque ya desde ese entonces se conocía que esto no se iba a someter a ninguna votación popular, sino que iba a ser a través del Congreso. A esos comentarios que hace mucha gente que dice que realmente usted lo que lo llevaron era para darle contentillo y que les ayudara en el Congreso, ¿qué les responde? Camila querida, pues que son nada más y nada menos que sandeces. El Congreso tiene una responsabilidad institucional, una responsabilidad constitucional, que es la de aprobar e improbar las leyes, reformar la Constitución, representar al pueblo colombiano, entre muchas otras cosas, hacer este tipo de refrendaciones como la que vamos a hacer, un Congreso por el cual votaron 14 millones de colombianos, 14.200.000 colombianos, y el Congreso tiene toda la legitimidad y toda la potestad para tomar esta decisión. Allí están los líderes del sí, los líderes más importantes del no, y allí vamos a dar un debate. Lo que no se puede dar, que me parece un poco a lo que va la inquietud de los ciudadanos, es que aquí hay como una especie de ciudadanos de primera y de segunda, o de votos de primera o de segunda. Es como decir que quienes votaron por el plebiscito por el no, esos ciudadanos o esos votos son de primera categoría, pero quienes votaron por el Congreso entonces son ciudadanos de segunda categoría. Luego, aquí en la democracia todos los votos son iguales, y este es un Congreso legítimamente elegido que tiene la potestad y la facultad para representar el pueblo. Así lo dice, inclusive no lo digo yo, lo dice la Constitución, nada menos y nada más que en el artículo 3, donde dice la soberanía popular reside en el pueblo o en sus representantes, y el artículo 133 dice que los representantes del pueblo en esta democracia o en cualquier democracia del mundo es el Congreso de la República. Luego, lo que estamos haciendo aquí no es nada más y nada menos que cumplir una función constitucional y cumplirle al país. Esto no tiene nada que ver con mi relación personal con el señor presidente de la República, que además es muy buena, sino que es una responsabilidad que vamos a asumir, y mi compromiso es presidir el Congreso, pero por supuesto serán las mayorías las que tomen la decisión. Doctor Liscano, ¿y cómo
cómo se determina ese procedimiento que pues para muchos es como bastante ligero a la hora de realizar la votación, que es el de hacer la proposición, convocar al debate, pues que parece como muy rápido, y luego la votación express? ¿Esto no existe alguna forma de ser de pronto algo un poquito más largo, un poquito más reflexivo, pues que tome un poquito más de tiempo también dentro del Congreso, incluso que pudiera haber algunas vueltas de votación para que no parezca esto como aprobemos todo rápido y dejemos esto hecho urgente? Me parece una excelente pregunta. Si hay un procedimiento que está arreglado en la ley quinta, es el que vamos a hacer. Sí, este no es un procedimiento que nos inventamos o que lo sacamos de la manga o es una argucia jurídica, no. La ley quinta es muy clara y es más, tiene todo el procedimiento arreglado. La ley quinta dice, el Congreso puede citar a debates de información, estoy hablando del artículo 244 de la ley quinta, citar a debates de control político, es decir, los debates que se citan a los ministros para que rindan cuentas, o citar a debates para aprobar o improbar una política pública, lo dice muy claramente la ley quinta. Esta es una política pública, la política pública de la paz, acordada entre el gobierno y las FARC, y ahí está claramente cómo se tiene que hacer la proposición, cuántos días tiene que existir entre aprobar la proposición y citar al debate. Ese debate, pues además no va a ser de un día, no va a ser con afán. Si nos tomamos toda la semana entrante lo podemos hacer, va a ser en directo por televisión, no solo van a participar los senadores, sino que vamos a invitar, pero permítame, vamos a participar la sociedad civil, pero además también hay que decirle algo a la opinión pública que es muy importante. Este solo es el acto de refrendación, que puede durar 2 o 3 días, pero para que esto pueda, digamos, desarrollarse, se puede aplicar, tiene que venir la implementación. Es decir, y ahí en la implementación es tema por tema que vamos a estudiar el tema de la amnistía, el tema de la participación política, el tema de la justicia especial para la paz. Lizcano. Y eso sí toma unos 8 meses más. Doctor Lizcano, pero el fast track no se suponía que era para el proceso en el Congreso si había aprobación del plebiscito. Sobre el fast track hay un debate jurídico, hay que decirlo. ¿Y cuál es el debate jurídico, estimado Félix, para que la opinión pública un poco lo entienda? El acto legislativo para la paz, en su artículo 5, decía fundamentalmente que el fast track se implementaba o se activaba si existía una refrendación popular. Entonces, ahí hay 2 interpretaciones, como en todo jurídicamente. Como el primer plebiscito se votó no, hay quienes dicen que ese fast track se cayó porque esa fue, digamos, una refrendación popular que se activó a través el voto popular que dijo no. Y hay otra teoría, otra tesis jurídica que sobre el mismo artículo 5, que es el de la refrendación popular, que en el Congreso también reside la refrendación popular, entonces activaría el fast track. Ahora, esos son 2 tesis jurídicas. ¿Quién la soluciona las 2 tesis jurídicas? Pues la Corte Constitucional. Esa no es una decisión del Congreso. El Congreso, la Corte Constitucional, la que tiene que decidir si ese artículo 5 está caído porque votamos no en el primer plebiscito, o si está vigente porque el Congreso también reside la refrendación popular cuando lo refrende la otra semana. Doctor Lizcano, usted acaba de decir que luego viene la refrendación y ahí estaremos unos 8 meses mirando punto por punto la participación en política, la amnistía, en fin. Ustedes viven tan ocupados con tantos compromisos de proyectos de ley, con tantos problemas, que no será hora de que aterricemos en la realidad. El acuerdo de paz no puede ser tocado. O sea, ustedes lo único que van a hacer es un trámite, pero que van a ir a discutir ustedes un punto y que van a cambiar la elegibilidad o que van a cambiar la manera como quedó diseñada la justicia especial transicional. Doctor Lizcano, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. O sea, esos 8 meses van a ser para charlar y para leerlo y para socializar el acuerdo. Pero usted es consciente que usted no le puede tocar una coma de ese acuerdo, ¿no? Es claro que el Congreso tiene un compromiso de fidelidad con los acuerdos, eso, y hay una responsabilidad política nuestra y un compromiso, por supuesto, de que hay que respetarlos, y si el fast track se implementa, pues solo se podría cambiar si así lo decide el gobierno nacional. Pero independientemente de eso,
sí hay un debate profundo. Y habrán detalles en algunas cosas de la implementación donde la voz del Congreso se va a escuchar y donde algunas cosas podrán ser tenidas en cuenta incluso con el aval del gobierno. Es decir, la implementación sí va a tener un debate riguroso. Yo tengo el compromiso con el país de que vamos a estudiar tema por tema, lo vamos a debatir. En todo caso, el Congreso siempre tendrá la posibilidad de votar sí, pero también tendrá la posibilidad de votar no. Está la oposición que le vamos a dar todas las garantías para que pueda expresar sus opiniones al país, pueda debatirlos, pueda argumentar. Y lo importante de esto es que es un trámite totalmente democrático. El Congreso no va simplemente a ser notario, sino que va a ser un debate del país, va a estudiar tema por tema, va a revisar la implementación y al final tiene la posibilidad jurídica y constitucional de votar sí o no. Doctor Lizcano, pero explíquenos un poco el tema de los tiempos, porque usted dice que el fast track, cuando le preguntaba a Félix, depende de la interpretación que haga la Corte Constitucional, que al final es la que va a decidir, pero entonces la Corte Constitucional se toma su tiempo decidiendo si el fast track se puede aplicar o no, y lo que se entiende es que el gobierno quiere que esto empiece su trámite lo más pronto posible en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los tiempos que usted está manejando y piensa que esto se va a demorar cuánto? La refrendación debe ser, pues, o esperamos sea aprobada la próxima semana. E inmediatamente se apruebe la refrendación, viene todo el tema de la implementación. El primer proyecto de ley es el de amnistía. Nosotros estamos esperando que ese tema de amnistía, que es el proyecto de ley que le da seguridad jurídica a los combatientes de las FARC de estar en las zonas de ubicación, ese es un proyecto que nosotros esperamos esté aprobado entre finalizar este año y principios de enero. Y los otros proyectos de ley, tanto el de Justicia Especial para la Paz, que es el segundo más importante, participación política, los proyectos de ley que luchan contra el paramilitarismo, pues nosotros esperamos que antes de finalizar junio del otro año estén aprobados, digamos, dependiendo de las presentaciones, unos en febrero, porque hemos pedido al presidente extras, es decir, vamos a trabajar hasta finales de diciembre, principios de enero, entonces unos van a estar en febrero, otros van a estar en marzo, otros van a estar en junio, pero la idea es que todo esté aprobado, y siempre han sido así los tiempos que hemos manejado con el gobierno. Ahora, si la interpretación es favorable en el fast track, pues por supuesto lo haríamos mucho más rápido. Si no, pues están los mensajes de urgencia del gobierno y el compromiso que tenemos como Congreso de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo si es necesario, todo este diciembre, no tener vacaciones para que el país pueda contar lo más pronto posible, como es nuestro compromiso, con toda la implementación de los acuerdos para que estos queden estables y duraderos y podamos vivir en paz. Doctor Lizcano, justamente sobre esas sesiones extras, ayer usted estuvo reunido por más de una hora con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, adquiriendo pues un compromiso para que la reforma tributaria se tramite y se apruebe este año. Pero hemos también escuchado muchas voces de oposición a muchos impuestos, sobre todo impuestos sensibles como el IVA, el impuesto a la renta de personas naturales, y se habla de que la ponencia se podría demorar en radicarse una semana más. ¿Esto cómo lo va a manejar el Congreso? ¿Es viable que la reforma se apruebe este año? Sí, mi compromiso con el diálogo, más que compromiso con el ministro de Hacienda, era revisar los tiempos. Por supuesto, la decisión de que se aprueba no es de las mayorías del Congreso, no es del presidente del Congreso que se pueda comprometer con el ministro si la aprueba o no una reforma tributaria. Mi diálogo ayer con el ministro de Hacienda era un poco diciéndole, mire, señor ministro, en la plenaria del Senado está el 70% de los congresistas. Nosotros no podemos recibir este proyecto de reforma tributaria faltando una semana o faltando 2 días y que después nos vayan a coger contra la pared a decirnos, si no aprueban eso, entonces se caen los ingresos de la nación o somos los responsables de que se hunda la reforma tributaria. Yo le pedí de manera muy tranquila y muy transparente que la plenaria del Senado necesita mínimo 3 semanas para discutir la reforma tributaria, para que no se pupitree, para que las bancadas puedan opinar, para que se pueda revisar artículo por artículo. Entonces yo le dije, usted tiene que por lo menos hacer un esfuerzo grande para que a finales de este mes esté aprobada en las comisiones económicas y nosotros tengamos por lo menos hasta el 23 de diciembre, que esto contando con extras, para poder revisar estas 3 semanas. Yo lo notifiqué de manera muy amable y cordial de que la plenaria del Senado necesita mínimo 3 semanas para aprobar este proyecto que pueda entrar en enero. Ese fue el mensaje que él se llevó y es el cronograma de trabajo y el compromiso que hicimos. Y es que tengamos 3 semanas mínimo para estudiar la reforma en plenaria tanto de Senado como de Cámara de Representantes.
Senador, le cambio de tema porque nosotros la semana pasada en estos micrófonos hablamos con Augusto Posada, director del Fondo Nacional del Ahorro, quien dijo que su renuncia a esta entidad pues se debía a que él no había cedido a presiones de ciertos congresistas del partido de la U que querían tener injerencia, contratos y puestos al interior de esta entidad. No es ningún secreto que usted tuvo un distanciamiento con el doctor Posada, quien era pues considerado su aliado, muy cercano aliado político. ¿Qué responde usted a estos señalamientos del doctor Posada? No, en dos sentidos. El primer lugar es que Augusto, como él bien lo dijo, creo que en esta misma emisora, nosotros nunca hemos tenido una discusión, ni hemos tenido una pelea, ni pues como todas las relaciones personales, unas veces están más cerca, otras veces están más lejos, pero yo tengo una inmensa gratitud con Augusto y con su equipo político que me acompañó en las dos campañas al Senado de Antioquia. Es más, la primera alianza que yo hice política en el departamento de Antioquia, donde obtuve 50.000 votos en las últimas elecciones, o un poco menos, solo en ese departamento, fue con él, y yo con él no tengo sino gratitud. Y segundo, yo lo he dicho de manera privada, pero también lo digo aquí públicamente, yo no llegué a ser presidente del Senado para presionar a nadie, ni para pedir puestos, ni para acosar. Esa no es mi condición humana, ese no es mi talante político. No lo he hecho con Augusto Posada, no lo he hecho con nadie, menos lo voy a hacer con Augusto Posada, quien considero un amigo y una persona a la que le tengo estimación. Luego yo me he apartado, y lo saben mis compañeros, y lo sabe el gobierno, que yo me he apartado totalmente de ese debate del Fondo Nacional del Ahorro. Ese no es tema de mi competencia, esa es una decisión del presidente, y las relaciones entre el presidente y el partido, pues realmente las maneja el presidente del partido o el copresidente. Yo no estoy en ese tema y quiero dar la tranquilidad al país de que yo pues estoy haciendo mis cosas bien, y ese será un debate que por lo menos no está en mi fuero. No, pues es que ese pulso se lo ganó la bancada de la costa, pero yo sí le quiero preguntar, doctor Lizcano, a la presidencia de la República llegaron los señores de la U y dijeron, este señor ya no nos representa, se referían a Augusto Posada. Yo le quiero preguntar a usted, para respuesta de sí o no, ¿Augusto Posada a usted lo representa o no lo representa? Pues sí me representa, porque representa a representa a todo el partido. La verdad es que no estoy en ese debate si me representa o no. Es que Augusto Posada no llegó por recomendación mía al Fondo Nacional del Ahorro. Él era mi amigo, pero él llegó por el partido. Llegó por el partido y el partido no se sintió representado cuando no les dio más puestos. ¿Y por qué? Pero yo sí quiero, Julio, decir una claridad, y si quiere puede poner a Augusto. Usted dice que no. No, pero no digo no, es que le estoy diciendo, mire, le doy dos garantías. Llame a Augusto Posada y pregúntele si yo lo he extorsionado, le he pedido o le he condicionado alguna cosa en su presidencia. Pues aquí al aire, cuando le dimos la lista de senadores, no lo negó, pero esa es otra discusión. Yo quiero preguntarle ¿usted cree que el señor dejó de ser representativo del partido de la U en el Fondo Nacional del Ahorro? Usted me dice, no, sí, él nos representa, él representa el partido. ¿Le entendí bien, no? Sí, yo no me quiero meter en ese debate, y además también le quiero decir, puede preguntarle también al gobierno, usted tiene muchas fuentes, yo no he entregado una hoja de vida para el tema del Fondo Nacional del Ahorro, y no he tenido ningún pulso político con nadie dentro del partido de la U en cuanto a lo que tiene que ver con ese doctor caso. Lizano, pulso político poderoso es el proyecto de las fotomultas, en donde algunos de los proveedores denunciaron ciertas presiones de los políticos para ese proyecto. No tengo ni idea de quiénes, ni me estoy refiriendo a usted. ¿En qué va ese proyecto de las fotomultas? ¿Usted lo sigue apoyando? ¿Se acabó? ¿Se hundió? ¿Se pospuso? Buena pregunta. El tema de las fotomultas. Yo soy autor del proyecto de ley de las fotomultas. Por supuesto, lo sigo apoyando. Obviamente hay unos ponentes que le han hecho algunos cambios en las comisiones, pero fundamentalmente lo sigo apoyando. ¿Por qué presenté el proyecto de ley de las fotomultas? Porque en vías nacionales, en ciudades está claro que no me meto porque es una competencia de los alcaldes, pero en las vías nacionales, en Colombia se creó, a mi juicio, un gran negocio. No puedo generalizar de todos los empresarios, porque como todo en la vida hay empresarios buenos y malos, pero en algunos casos en las vías nacionales se empezó a usar a través de las fotomultas. ¿Cómo? Las vías nacionales son competencia del gobierno nacional, en este caso de Invías o de la ANI, dependiendo si es una vía concesionada, y buscaban los alcaldes
y les decían que pusieran fotomultas en las vías nacionales con una característica muy importante: violaban el Código Nacional de Tránsito. Entonces, si en vía nacional la velocidad es de 80, ponían velocidades de 30 kilómetros, de 40 kilómetros. Sucedió en Chinchina, en Caldas, sucedió en Dorada, sucede en la costa, inclusive con abusos más grandes. En el día la velocidad es de 60 y en la noche, o de 30, y en la noche la velocidad es de 20. No señalizan a los ciudadanos como que hay una fotomulta, no cumplen el código de tránsito de la velocidad en las vías nacionales. Entonces pues la gente pasa 80 y la multan, y más grave aún, de esos recursos hay convenios donde el 70 y el 80% queda en manos del contratista, y los municipios no reciben sino el 30%. Todo eso está divinamente, pero no me contesta la pregunta. ¿Qué hay del proyecto? El proyecto fue aprobado en Comisión Sexta, está en primer orden del día para mañana, de ponencia, y está para debate. No se ha aprobado en segundo debate. Sí. ¿Alguien le ha contado a usted que hay preocupaciones por lo que han denunciado los aspirantes, y es que les están pidiendo plata? No, nadie me ha contado nada. Yo fui autor del proyecto. El proyecto hoy está en manos de los ponentes, que son los que lo están liderando, pero nadie me ha contado. Nadie y ha contado. La verdad, ni he tenido relación con nadie última pregunta, pero muy concreta, y su respuesta yo creo que va a ser muy concreta. Usted se extendió en el beneficio del proyecto. ¿Por qué, si era tan bueno el proyecto, usted después quiso retirarlo? No, yo nunca he querido retirar el proyecto de fotomultas. ¿Nunca he querido retirarlo? No, yo lo presenté, lo he tenido, estuvo en la Comisión Sexta durante más de un año, al final lo aprobaron con la ponencia de Mauricio Aguilar y Antonio Guerra. ¿Usted no habló con unos compañeros suyos sugiriéndoles que era mejor retirarlo? Nunca he hablado con nadie, todo lo contrario, lo he defendido permanentemente. Pues ahora como presidente del Senado pues ya me queda más difícil, porque yo no entro en los debates, solo los presido, pero filosóficamente siempre lo he seguido apoyando y nunca he pedido que se retire. Por el contrario, he tratado plenaria por plenaria de que se apruebe. Ya mañana pues se tomará la decisión, porque ya llevamos más de 2 o 3 plenarias con ese debate. Senador, feliz mañana y gracias por su tiempo. A usted, Julio, muchas gracias.